El modo como el reverendo Vianney hizo desaparecer de su parroquia los bailes ha pasado a la posteridad como algo muy célebre. Verdaderos paganos e inconscientes de su flaqueza, los aficionados al baile proclamaban en alta voz los placeres inocentes y, por consiguiente, permitidos de esta diversión. Se trataba, pues, de arrancarles la venda de los ojos. Quien quiere evitar el pecado ha de huir de la ocasión. El santo cura de Ars era hombre de principios e iba recto a su objetivo. El dulce San Francisco de Sales hablaba como con guantes al condenar los bailes por sus daños y perniciosas secuelas. San Juan María Vianney, que acabó por igualarle en suavidad, no creyó necesario ponérselos. Fue inexorable y juntó bajo un mismo anatema el pecado y la ocasión. Lo que él sabía ver y lo que atacaba al mismo tiempo que la danza era la pasión impura a la que da lugar. Los campesinos de Ars, para pasar con menos aburrimiento las largas noches de invierno, se reunían a falta de salones en los establos, donde la temperatura es más tibia, y allí, delante de los padres callados o cómplices, renovaban algunas prácticas que hubieran causado horror al paganismo. La ignorancia y la inconsciencia eran tal vez alguna excusa para aquellas pobres gentes. Tan vergonzosos desórdenes comenzaron a cesar cuando el señor Vianney los estigmatizó y los declaró infames desde el púlpito. En este punto la resistencia fue muy tenaz y el terreno no fue conquistado sino palmo a palmo. Durante más de 10 años el cura de Ars hubo de volver sin cesar al mismo tema en sus prédicas. No hay un solo mandamiento de la ley de Dios que el baile no haga quebrantar. Dicen con frecuencia las madres: «Oh, yo velo por mis hijos». Veláis por sus atavíos, pero no podéis velar por su corazón. Vayan, padres y madres réprobos, vayan al infierno, donde la ira de Dios les aguarda, a ustedes y a sus buenas obras que han hecho, dejando correr a sus anchas a sus hijos. Vayan, ellos no tardarán en juntarse con ustedes, puesto que también les han mostrado el camino. Entonces van a ver si su pastor estaba acertado al prohibirles estos goces infernales. Dios mío, ¿es posible que estén en esto tan ciegos que lleguen a creer que no hay peligro en el baile, siendo así que es la maroma con que el demonio arrastra más almas al infierno? El demonio da vueltas alrededor de un baile, como un muro rodea un jardín. Las personas que entran en un baile dejan a su ángel de la guarda en la puerta, y el demonio lo sustituye. Así resulta que en la sala hay tantos demonios como danzantes. Pero de las palabras pasaba el cura de Ars a las obras. Un día, él mismo salió al encuentro del músico, quien suprima el violín, dijo para sus adentros, suprimirá también el baile. Entraba ya el hombre en el pueblo con el instrumento bajo el brazo. «¿Cuánto te pagan por tocar?», le preguntó el reverendo Vianney. «Yo no sé», dice el hermano Atanasio, que había oído contar este episodio. Si el músico respondió 5 o 10 francos, el señor cura le dio doble cantidad. Él se retiró contento y no hubo baile. Lo mismo hizo un día de feria con el tabernero Bachelard. «¿Cuánto piensas ganar hoy?». «Tanto, señor cura». «Bien, toma esto y no hagas nada». El tabernero aceptó y emprendió el regreso. En cierto domingo iban a comenzar el baile en la plaza, o, mejor dicho, preparaban el espectáculo muy de moda en aquella región de correr el asno, porque una mujer había pegado a su marido. De repente sale el señor cura de la casa parroquial y no hace sino cruzar el espacio que le separaba de la iglesia. Todo el mundo se espanta y la plaza queda vacía. Se escaparon como una banda de palomas, contaba riéndose el reverendo Vianney. Y así acabó la fiesta. Felizmente no todas las muchachas de Ars estaban locas por el baile. Había algunas en el pueblo muy bien educadas y juiciosas por temperamento que se habían librado del contagio. El reverendo Vianney se esforzaba en preservar del mal a esta porción escogida de su grey. Otras, enzarzadas ya en los placeres,
comenzaban a sentir cierta vergüenza. Debido a las oraciones y mortificaciones de un santo, la gracia obraba ocultamente en los corazones. Por otra parte, la vida del señor cura era para todos la predicación por excelencia. En su persona resplandecía algo del Evangelio. Nuestro cura, decían en las reuniones, hace todo lo que dice y practica lo que enseña. Nunca le hemos visto tomar parte en ninguna diversión. Su único placer es rogar a Dios. Debe de haber en ello algún goce, puesto que Él sabe encontrarlo. Sigamos pues sus consejos, no desea sino nuestro bien. El reverendo Vianney, a la vez que combatía los desórdenes, procuraba, convencido de que sería de gran utilidad para la regeneración de las almas, formar un grupo escogido de personas piadosas. El rezo de las vísperas, antes tan poco concurrido, comenzaba a animarse. Algunas mujeres y jóvenes dedicaban todos los domingos algunos minutos más a sus devociones. Durante la semana, a las 8 de la noche, se puso a rezar las oraciones de la noche, con las escasas personas que en aquella hora tardía visitaban el Santísimo Sacramento. Poco a poco se les fueron juntando otras. Un domingo, después de vísperas, un reducido grupo de muchachas se quedó en la iglesia para confesarse. Eran, sin duda, almas buenas, pero que no se trataban mutuamente. El señor Vianney se sintió inspirado a dirigirles la palabra para unirlas en un sentimiento común de piedad. «Hijas mías», les dijo, «si queréis podremos rezar juntos el rosario para que la Santísima Virgen nos alcance la gracia de hacer bien lo que van a hacer». Entre aquellas jóvenes había una más traviesa que mala. Se sentía feliz al saber contestar mientras iban rezando. Antes del cura de Ars solo se rezaba públicamente el rosario el día de la Anunciación. La palabra del santo sacerdote halló todavía eco más profundo en aquella alma pura. Creo que fue aquel día, aseguraba ella, cuando el señor cura cambió mi corazón. Había sido una de las primeras en divertirse y llegó a ser un modelo de piedad. El apóstol acababa de descubrir la nueva levadura que había de hacer fermentar toda la masa. Esto ocurría el mismo año de su llegada, refiere Catalina Lassagne, una de las almas que él más se complació en cultivar. Un domingo, después de vísperas, invitó a sus jóvenes penitentes a comer fruta en el jardín. Él, en cambio, no iba nunca. A pesar de mis pocos años, Catalina no pasaba de los 12, tuve la audacia de seguirles. El señor cura nos reunió unos instantes. Recuerdo que nos decía, ¿no se sienten más felices que las que están bailando en la plaza? Nos hizo entrar en la cocina de la casa parroquial, donde nos leyó la vida de mi santa patrona. Después nos habló de cosas de Dios. Aquellas jóvenes y muchas otras a las que arrastraron con su ejemplo habían de formar en la aldea la primera asociación piadosa bajo el título de Cofradía del Santo Rosario. Con las que permanecían rebeldes a sus consejos y amonestaciones, el señor Vianney se mostró excesivamente severo, partiendo del principio de que no podían ser absueltos los pecadores si no renunciaban a la ocasión de pecar cuando ésta existía. El cura de Ars negaba la absolución, aun por una sola falta, hasta la conversión total. Para ello tenía sus razones. De esta manera, buen número de feligreses, sin ser escandalosos, hubieron de aguardar meses y aún años antes de ser admitidos a los sacramentos. Una prueba de ello es el siguiente diálogo. Estuve 6 años sin cumplir con el precepto pascual, decía en marzo de 1895 a Monseñor Convert, una venerable anciana cuyo marido iba confirmando sus dichos. 6 años. Sí, de los 16 a los 22. Cada año iba a casa de mis padres a la fiesta de Miseriux, y allí bailaba un poco. En todo el año no salía sino en aquella ocasión. En Ars entonces ya no se bailaba. Era del 1835 a 1841. Pues bien, esta única salida que se renovaba todos los años era la causa de que no recibiese la absolución.
¿Iba usted, sin embargo, a confesarse? Todos los años, para las buenas fiestas, el señor cura me daba solamente la bendición. ¿Y qué le decía? Si no te corriges en esto de ir a bailar, estás condenada. Era muy breve en sus palabras. ¿Pero es que bailabas en otras ocasiones? Jamás. Entonces, ¿por qué se iba usted a confesar? Pensaba yo, si Dios me envía a la muerte antes de que reciba la absolución, espero que tendrá en cuenta mis deseos de recibirla. Mi madre preguntó al señor cura si podría confesarme en otra parte. Como usted quiera, le respondió. Pero prefiero que se quede sin cumplir con la parroquia a que se vaya a confesar a otra parte. La señorita Claudina Treve cuenta de sí misma que una vez bailó en unas bodas, hacia el mes de febrero. El cura de Ars se tardó en absolverla hasta la fiesta de la Ascensión. Durante su juventud, la señora Butillón hubo de esperar en varias ocasiones 15 días o 3 semanas para ser absuelta por haber ido a la feria de Montmerle. No había bailado, pero había frecuentado el lugar donde bailaban. Un padre de familia que no conocía bien a su pastor le propuso este sencillo caso de conciencia. ¿Puedo acompañar a mi hija al baile? No, amigo mío. Es que no la dejaré danzar. Y el señor cura de Ars concluyó con esta reflexión llena de profundísima psicología. Oh, si ella no baila, ya bailará su corazón. El cura de Ars en algunos puntos se mostró menos rígido con los forasteros que con sus feligreses, pero en cuanto a los bailes no varió jamás. Algunas personas de mundo, al arrodillarse a sus pies, gustaban de decir que estaban seguras de sí mismas e inmunizadas contra el pecado, mas las faltas perfumadas no hallaban gracia a sus ojos. No solo no permitía que se tomase parte en los bailes, pero ni siquiera asistir como simple espectador. Poco tiempo después de su llegada a la parroquia, los señores del castillo organizaron 1 o 2 bailes en familia, pero muy pronto se abstuvieron de ello, por respeto a su prohibición. No conocía el baile, dice la señora Cristina de Sibéis, sino a través de los desórdenes que produce entre las gentes del campo. Sé de una persona piadosa que, obligada por su condición social a tomar parte en algunas divisiones mundanas, se creyó obligada a dejar su confesionario para no tener que contrariar más sus decisiones. Tales fueron, en cuanto al baile y durante toda su vida, las normas del cura de Ars. Sobre todo, tuvo un cuidado extremado en formar la conciencia de los padres acerca de esta materia. Les inculcó profundamente la convicción de que debían dar a sus hijos un amor tierno, pero recto, y el buen ejemplo, la vigilancia y la corrección. Les hacía además responsables de las faltas de sus hijos. Responderán de sus almas como de la suya, les decía. No sé si hacen cuanto está de su parte. Lo que puedo decirles es que si sus hijos se condenan en sus casas, es de temer que, por falta de vigilancia, se condenarán también ustedes. Sé muy bien que si no dan un paso más para cumplir con los deberes para con sus hijos, no se van a inquietar por ello. Hasta cierto punto tienen razón, pues no les faltará tiempo para inquietarse durante toda la eternidad. Estas punzantes ironías eran, según es de creer, el lenguaje que más les convencía. Los padres tomaron a la letra los consejos de su pastor. Un domingo, después de vísperas, 2 jóvenes hermanas se fueron sin saberlo su padre, al menos así lo pensaban, a ver el baile de la fiesta de Savineu, que dista 2 kilómetros de Ars. No tomaron parte en las danzas, pues tenían prisa para regresar. Mas, en su casa, su ausencia no pasó inadvertida. El padre tomó un bastón y castigó a ambas duramente. Antonio, uno de los hijos de la familia Sinier, de 20 años de edad, se fue a bailar a uno de los pueblos vecinos. Al llegar a su casa, ya bastante tarde, saludó por 2 veces a su madre sin obtener respuesta. Bastante advertido con aquella frialdad, poco acostumbrada, se metió en cama. Mas ello no fue suficiente para su madre, la cual, enojada,
Tomando una vara, le acarició las espaldas. Desde el año 1830, los bailes habían desaparecido completamente del centro de Ars. Una orden del alcalde Antonio Mandí no autorizaba los bailes públicos, sino en la parte alta de la población. Para los organizadores de la fiesta mayor fue muy grande el chasco al negárseles la plaza de la iglesia. Se acercaba el día de San Sixto. Algunos jóvenes, que todavía miraban con malos ojos al párroco, acudieron resueltos al alcalde en demanda de autorización para celebrar la fiesta en el lugar de costumbre. El viejo alcalde contestó que, habiendo dado su palabra al señor cura, no la retiraría. Mas no acabó aquí el asunto. Los jóvenes interpusieron recurso ante el subprefecto de Treboux, y éste revocó la orden del alcalde de Ars, quien tuvo que someterse a la voluntad de su superior. Llegó el día de la fiesta. Aquel domingo por la tarde, a los acentos de la música, aparecieron los bailadores, cantando y dando saltos. Qué de pullas jocosas contra el cura y el alcalde. Mas he aquí que cesan los chistes y comienzan todos a fruncir el ceño. ¿Y dónde estaban las bailadoras? Allí bajo los nogales hay 2 o 3 criadas de las granjas vecinas y algunas forasteras. Las jóvenes de la parroquia han entrado en la iglesia para el canto de las vísperas. El baile fue tan triste y desanimado. Al toque de la oración de la tarde, el primer magistrado del pueblo, que se había ceñido el fajín en previsión de posibles desórdenes, no tuvo necesidad de intervenir. El pequeño grupo de alegres se dispersó. La iglesia se llenó de fieles y el señor cura predicó, como de costumbre, la homilía. Lloró y muchos lloraron con él. Varios de aquellos jóvenes ligeros cayeron en cuenta de su estupidez al ver cómo sus madres y hermanas volvían de la iglesia con los ojos enrojecidos por el llanto. Pidieron ser inscritos en alguna de las cofradías parroquiales y no se procuraron más del baile. En adelante, los domingos por la tarde, la plaza de la iglesia no verá sino fieles que acudían a vísperas y, después de los oficios, inofensivos jugadores de bolos o de birlos. Los jóvenes que todavía se empeñaban en bailar no encontrarán compañera entre las muchachas del pueblo. A lo más, conseguirán reclutar a algunas pobres criadas. «Buscar», exclamará en son de triunfo, «buscar a tal o cual joven en las danzas, y con otras peores compañías». ¿Qué les responderán? «No la he visto desde hace algún tiempo. Creo que, si la quieres encontrar, es necesario que vayas a la iglesia o a casa de sus padres. Si no la encuentras en su casa, ve a la iglesia y verás cómo da gracias a Dios por haber operado en ella un cambio tan radical. Verán la modestia reflejada en su frente». Enojados al ver que los jóvenes dejaban el baile por la iglesia, los libertinos de Ars y de los pueblos cercanos se vengaron del reverendo Vianney. ¿Qué hacer sin bailadoras? Organizaron reuniones a escondidas en los lugares más apartados. Mas, al saberlo el santo, tronó tan fuerte desde el púlpito que, a partir de 1832, no se bailó más en todo el término de la parroquia. ¿Quién lo creyera? La victoria no era todavía completa. Algunos se daban cita en las ferias o en los bailes de los pueblos vecinos, y allí, lejos de toda vigilancia, pensaban que podían entregarse impunemente a su diversión favorita. Varias jóvenes se dejaron arrastrar. El reverendo Vianney se enteró de todo sin inquietarse y decidió no dejarlas seguir hasta haber cortado el mal de raíz. No les dio tregua. Dios inspira los santos procedimientos que se salen del camino ordinario. Puesto que para hacerse oír era necesario gritar más fuerte, el cura de Ars tomó el partido de negar la absolución hasta que prometiesen seriamente enmendarse a quienes hubiesen bailado una sola vez. El triunfo no fue completo y definitivo hasta después de una misión que se celebró en aquella parroquia en 1847. Si algunos pertinaces venidos de fuera amenazaron 1 o 2 veces con resucitar los bailes de San Sixto, ello no fue sino impotente fanfarronería. El conde Claudio de Garetz, elegido alcalde en 1839, tomó por su cuenta aquel asunto
e hizo abortar para siempre tales maquinaciones. Mucho más tarde, hacia 1855, como los feligreses de Ars se diesen a frecuentar más de lo justo las ferias de los contornos, un joven eclesiástico tuvo ocasión de comprobar la fuerza que el señor Vianney sabía comunicar a sus palabras ante los desórdenes que amenazaban con reaparecer. Una tarde, cuenta el reverendo Pelletier, le oí hablar con tal vehemencia contra la feria de Villafranche, a la que solía acudir gran multitud, atraída por las diversiones profanas, que el auditorio quedó aterrado. Las modas indecentes corren parejas con los placeres corruptores. A juzgar por algunos de sus sermones, cuando el reverendo Vianney llegó a Ars, varias personas faltaban a las leyes más elementales de la modestia. El santo se indigna contra ellas y contra ciertos padres que idolatran a sus hijas y las precipitan por la pendiente de la coquetería. Hay que oírle cómo los ataca. Esta madre, que no piensa más que en su hija, y que se preocupa más de mirar si lleva bien puesto el sombrero que de preguntarle si ha dado su corazón a Dios. Le dice que no ha de parecer huraña, que ha de procurar hacerse grata a todo el mundo, para poder entablar relaciones y colocarse bien. Y la hija procura enseguida atraerse las miradas de todos. Con sus atavíos rebuscados e indecentes, pronto dará a entender que es instrumento del infierno para perder las almas. Solo en el tribunal de Dios conocerá los pecados de que habrá sido causa. Generalmente las madres de familias entendieron muy pronto cuáles eran sus deberes. Por lo demás, el señor cura les ayudó a cumplirlos, ya negando la absolución a las personas inmodestas, ya convirtiéndose él mismo en árbitro de las modas. No dejaba de ser cosa delicada, mas en ello nuestro santo se proponía una finalidad altísima. Aspiraba para sus feligreses a un ideal de perfección, del cual les creía capaces. Por esta causa se metió en unos pormenores que, a primera vista, hubieran podido parecer pueriles. Las mujeres y las jóvenes usaban un tocado muy elegante, que hacía lucir su cabellera. El reverendo Vianney las obligó a dejarlo y a reemplazarlo por unos gorros que ocultaban mejor los cabellos. A Martha Miart, que tenía una tienda junto a la iglesia, le aconsejó que arreglase el suyo porque no era bastante sencillo. Parecíamos pequeñas viejas, dice Claudina Treve, que no tenía nada de coquetona. Un día, cuenta Martha Miart, salí más adornada que de costumbre. Iba con un vestido de muselina de color bastante llamativo. En lugar de decirme, según solía, «Buenos días, hija mía», me hizo un saludo muy profundo y añadió, «Buenos días, señorita». Yo quedé muy avergonzada. La pequeña Juana Lardet exhibía vanidosamente un hermoso collar. «¿Quieres vendérmelo?», le preguntó riendo el reverendo Vianney. «Te daré 5 sueldos». «¿Y qué hará con él, señor cura?». «Se lo pondré a mi gato». No toleró nunca en su iglesia ni los escotes ni los brazos desnudos. No lo permitía ni a los grandes ni a los humildes de este mundo. Durante una visita al castillo vio el retrato de una señora en traje de velada. «Cualquiera creería que va a la guillotina», dijo señalando con el dedo aquel cuadro de familia. La señorita de Ars entendió la lección y lo quitó. Hacia el fin de su vida se burlará de las crinolinas, aún explicando el catecismo. El emperador ha hecho cosas muy buenas, pero ha olvidado una: mandar que se ensanchen las puertas para que puedan pasar las crinolinas. A pesar de esto, muchas personas de Ars adoptaron tan embarazosa moda. El reverendo Vianney no insistió, pues tan solo le parecía ridícula. Por lo demás, las escasas mujeres de Ars que lo usaban se diluían en la iglesia los domingos y días de fiesta, mezcladas con las numerosas forasteras que, en mayor número y más libremente, se sacrificaban a las exigencias de las modas de la época. Durante los 30 años que los peregrinos acudieron a Ars, les fue dado admirar en la iglesia, en las calles, en los caminos y en los campos, a las mujeres y a las jóvenes de aquel pueblo
dignas y modestas como monjas. San Juan María Vianney ruega por nosotros.